Bueno, vamos a empezar igual. Hoy vamos a ver lo que es la genética. Muy bien, la genética es una rama de la biología que va a estudiar lo que es todo correspondiente a la herencia. Entonces, todas las características que un ser viviente puede transmitir hacia otro. ¿Mediante qué? Mediante la herencia. La transmisión de estas características va a ser siempre de padres a hijos. Gregor Mendel es el padre de la genética moderna. Él estudió mediante un huerto. En el huerto fue sembrando guisantes y estudió lo que es el color y la estructura de sus semillas y flores. Entonces, él fue un monje que vivió en un monasterio y en ese monasterio fue el que creó su huerto. Mendel tenía un pequeño jardín en ese monasterio que realizaba los cruces experimentales con los guisantes. Aquí podemos observar la planta de los guisantes. ¿Por qué fue una buena elección que haya hecho con los guisantes y no con otra planta? Porque esta planta tiene características que son fáciles de distinguir a diferencia de otras, como por ejemplo en las semillas, las vainas y los tallos puede diferenciarse la forma, el color y la contextura de la vaina, si son inflamadas o contráctiles. La relación entre la genética y la herencia es que la herencia es el conjunto de las características morfológicas, fisiológicas y psicológicas que se va a transmitir en los genes. Los genes se encuentran en los cromosomas. Aquí, como observamos en la imagen, tenemos una imagen de un cromosoma que se encuentra dividido en los alelos. Los que son de color más oscuro son los alelos. En cada uno van a existir dos diferentes alelos que pueden ser homocigotos u heterocigotos. ¿Por qué son homocigotos? Que tienen las mismas características. Por ejemplo, si los dos alelos son dominantes, son homocigotos. Si los dos son recesivos, son homocigotos. Pero si contenemos un alelo dominante y un alelo recesivo, se llamaría heterocigoto. ¿Por qué se tiene dos alelos? Porque necesitan contrastarse. Como por ejemplo, si mi mamá tiene los ojos color verde y mi papá cafés, estos alelos se van a contraponer para ver cuál se expresa fenotípicamente. ¿Qué es fenotípicamente? Son las características físicas de la persona. Genotípicamente, las características que se encuentran en el genoma. Entonces, un gen es un segmento de ADN. Los genes tienen es la unidad de información dentro del genoma. Van a estar contenidos en los cromosomas. También se conoce como la secuencia de nucleótidos, que esto es en la molécula de ADN. Para la duplicación del ADN se necesita el ARN, por lo tanto es igual de importante. La manipulación genética. ¿Qué es una manipulación? Es una alteración en el genoma. Entonces, es la forma de introducir genes extraños en una célula. Esto se puede manipular siempre y cuando esté en embrión o en huevo, ¿ya? El huevo debe de estar fecundado, huevo o cigoto. Solo ahí se puede manipular genéticamente cualquier individuo. Como por ejemplo,
en la universidad nosotros manipulamos genéticamente lo que son las moscas de fruta. Normalmente estas moscas tienen color de ojos oscuros, su cuerpo es segmentado, como por ejemplo como las abejas que tienen segmentos negros. En este caso tenían segmentos cafés y negros. Ya por eso no se distingue a simple vista sus segmentos. Otra característica de estos es que las mujeres tienen su cola redonda y los hombres puntiaguda y así. ¿Cómo lo logramos manipular? Obtuvimos a las larvas, a los huevos de estas moscas y las introdujimos a rayos gamma, me parece que fueron, en una caja. Esperamos cierto tiempo para que se Ya, a ver, entonces esperamos cierto tiempo ¿para qué? Para que estas larvas nazcan. Unas nacieron, otras no, debido a los rayos que fueron expuestos. Luego las observamos y unas tenían ojos color rojos, otras tenían color blancos, otras se mantuvieron con su mismo color que era café, unas nacieron sin alas, otras el cuerpo segmentado ya no lo tenían solo el color negro y así, diferentes características físicas que se produjeron debido a la manipulación genética que nosotros realizamos. Ya. Los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro, o sea, en el núcleo de las células. Estos van a estar transportando fragmentos largos de ADN. Como aquí les decía, el gen va a ser los segmentos de ADN que se van a estar transportando mediante los cromosomas. A contener algunas proteínas que van a ayudar al ADN a existir de forma apropiada. Una persona normal va a contener 23 pares de cromosomas, que sería un total de 46. La mitad va a venir de la madre y la otra mitad del padre. ¿Cómo se clasifican los cromosomas? En dos. En los cromosomas sexuales y los autosómicos. Los autosómicos serán del número 1 al 22 y el último va a ser el par sexual, que las mujeres van a contener 2 cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, el padre va a ser el que va a determinar el sexo del hijo. En esta imagen podemos observar los 23 pares de cromosomas con sus respectivos alelos para poder contraponerse. Tenemos las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad. ¿Por qué se llama así? Porque al cruzar una flor amarilla con una verde, homocigotas, van una homocigota dominante y una homocigota recesiva. Por lo tanto, toda la generación, toda la F1, se produjo como resultado que todas fueron amarillas y heterocigotas. Por eso es la ley de la uniformidad, porque sus descendientes fueron todas con las mismas características. Y en la segunda ley, que es la ley de la segregación, se obtuvieron diferentes resultados. ¿Por qué? Porque se unieron ya los dos heterocigotas representantes de la F1 y aquí pueden observar en el cuadro de Punnett que se obtuvieron 3 plantas con color amarillo y una de color verde, o sea que volvió a aparecer nuevamente el verde y sus padres ninguno es de color verde. ¿Por qué? Porque lo tenían genotípicamente, o sea, en los genes. Ya, aquí podemos observar que el
75% fue amarilla y el 25% fue verde. Eso fenotípicamente. Genotípicamente fueron 50% homocigotas, una dominante, una recesiva, y el 50% heterocigotas. Entonces, Edilma, ¿qué es heterocigoto? Edilma Cisne. Sí, licenciada, buenas noches. ¿Qué es heterocigoto? El resultado de dos alelos homocigotos. Ya es cuando un cromosoma tiene alelo dominante y un dominante y un recesivo. Recesivo. Ya. Adrián, Sí, diga. ¿qué es homocigoto? Cuando tienen un solo alelo. No, tienen dos alelos, igual todos van a tener dos alelos. Sí, pero de un solo tipo. Ya de un solo tipo, que puede ser. Pueden ser dominantes o recesivos. Sí, dominantes recesivos. Jovin, Sí. ¿qué es genotípicamente? O genotipo. Bueno, es cuando es el conjunto de genes. Ya las características Genéticas. que se encuentran en el cromosoma, ya los genes. Y Gisela Suárez, Sí, Lisa. ¿qué es fenotípicamente? ¿O fenotipo? ¿Qué es fenotipo, Gisela? Las características. Físicas del individuo. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con las enfermedades genéticas. Tenemos algunos síndromes o enfermedades, como por ejemplo el síndrome del maullido del gato, que esto es un trastorno por una delesión del brazo corto en el cromosoma 5. ¿Qué es delesión? Es cuando un fragmento del cromosoma se ha perdido, no está, se ha cortado, ¿ya? Eso es una delesión, que ya los vamos a ver luego. Este síndrome tiene como características que el niño va a tener retraso mental, problemas de comportamiento y por eso su nombre. Que aproximadamente 1 de cada 50,000 niños nacidos tendrá este síndrome. La enfermedad de Huntington es igual a un trastorno por una secuencia repetida de un trinucleótido. Entonces, esto hablaríamos de una duplicación. Como síntomas vamos a tener que tiene movimientos incontrolables, retraso mental y problemas de comportamiento. Estas características van a presentarse después de los 40 años de edad. El síndrome de Turner, que es una enfermedad genética igual, que se va a dar por la presencia extra de un cromosoma X. Esto se da en las mujeres y los síntomas que van a presentar va a ser un aspecto infantil, va a tener infertilidad de por vida. La incidencia es de 1 por cada 2,500 niñas nacidas.
El síndrome de Klinefelter, perdón, es un trastorno igual en hombres que va a ser provocado por un cromosoma adicional. Entonces ya no tendría los 46 cromosomas, sino tendría 47, terminando en XXY. Los síntomas de este síndrome es que van a tener los senos agrandados, testículos pequeños y esterilidad. Las mutaciones del ADN. Las mutaciones son cualquier alteración que se da en el ADN. Pueden ser perjudiciales, beneficiosas o neutras. Se dividen en dos, en cromosómicas y genómicas. Las cromosómicas son las que van a suceder al nivel del cromosoma. Puede que falte un trozo de cromosoma, como ya les había mencionado en la deleción, o puede repetirse, entre otras. La deleción cromosómica es cuando falta una parte del cromosoma. Como pueden observar en los ejemplos, este es un cromosoma normal y aquí le falta una parte del cromosoma. Entonces, esto nos va a producir mutaciones. La duplicación va a ser cuando un trozo del cromosoma se va a repetir. Como pueden observar acá, este fragmento del cromosoma se ha repetido, dándonos un cromosoma más largo. En el ejemplo de acá con las letras, el segmento D y E se encuentra repetido. La inversión es cuando un segmento del cromosoma va a cambiar su orientación. Para ello necesita que existan dos cortes y un giro de 180 grados. Y por último, mutación cromosómica, tenemos la traslocación. La traslocación, en cambio, sucede cuando una parte del cromosoma está en un lugar que no le corresponde. Como por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma representado en números que va del 1 al 10 en perfecto orden. Pero la traslocación, este segmento del cromosoma, este segmento del 7 al 9, se encuentra entre el 2 y el 3, o sea, es otro lugar que no le corresponde. También tenemos las mutaciones génicas, que esto en cambio va a ser la alteración del número de cromosomas. Ya no va a ser los fragmentos de cromosomas, sino los números. Se van a dividir en euploideas y aneuploideas. Euploideas cuando van a afectar al número de cromosomas, como monoploideas que solo afecta a un juego de cromosomas, o poliploideas que afectan a más de 2 juegos de cromosomas. Y las aneuploideas, que pueden ser monosomía, que tiene un cromosoma menos, trisomía, que tiene un cromosoma más, o tetrasomía, que tiene 2 cromosomas más. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No tienen dudas? Entonces les voy a... Adrián. Sí, diga. ¿Qué es una deleción? Una deleción. El síndrome del maulida del gato. Ya eso es un ejemplo de deleción, pero ¿qué es deleción? A ver. Geovín, ¿qué es deleción?
Dicen era cuando ocurría un tipo de mutación genética. Cromosómica. ¿Qué pasa a nivel del cromosoma cuando sucede una deleción? Tiende a mutar, o sea, como vimos en los ejemplos, la dirección cromosómica que era de mutaciones, la duplicación que era de replicación, la inversión que Gracias, cambia. Gaby. Ya. Gisela, ¿qué es deleción? La deleción cromosómica era cuando falta una parte del cromosoma. ¿Cuándo qué? Cuando falta una parte del cromosoma. Muy bien, cuando falta una parte del cromosoma, eso es deleción. Edilma, ¿qué es duplicación? Edilma, ¿Sí, Elisa? ¿qué es duplicación? La duplicación del... La alteración de los cromosomas. Ya, eso es una mutación. ¿Pero qué es deleción? ¿Qué es una mutación de deleción? Perdón, duplicación. No, Alicia, no me acuerdo. Es cuando un segmento del cromosoma se repite, por eso duplicación. Adrián, ¿qué es inversión? Es Adrián, cuando un segmento cromosómico cambia de orientación. ok. ¿Y qué se necesita para que cambie esa orientación? Se necesita de 2 cortes y un giro de 180 grados. Geobin, ¿qué es translocación? Es cuando el cromosoma está ubicado en la parte que no le corresponde. Muy bien, un fragmento de cromosoma está ubicado en otro lugar. Ya. ¿Por qué se causan las mutaciones? Pueden ser de manera natural o pueden ser inducidas. De manera natural se produce por condiciones normales, por la evolución o causadas por fallas en la replicación del ADN. Y las inducidas que van a ser provocadas por agentes físicos, químicos o biológicos como radiaciones ionizantes, sustancias químicas o bacterias y virus. La herencia ligada al sexo. En los genes cuyos loci son en un cromosoma sexual pueden estar dándonos como resultado enfermedades ligadas al sexo. Por ejemplo, una que está ligada al cromosoma X, como por ejemplo el daltonismo y la hemofilia, el macho siempre va a sufrir la enfermedad. ¿Por qué? Porque los cromosomas son dados por el padre y la madre. A la madre, al tener 2 cromosomas X, uno le va a... y el padre va a ceder el cromosoma Y. Cuando la mamá está enferma, o sea, una enfermedad ligada al cromosoma X, va a tener sus 2 genes enfermos, ¿ya? Y va a ceder uno al hombre. Por lo tanto, siempre va a sufrir la enfermedad el hombre cuando la mujer lo tiene. Eso hablando de una mamá enferma, o sea, homocigoto. Cuando la
mujer, cuando la hembra es heterocigota, es portadora, pero no sufre la enfermedad. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los alelos tienen que contraponerse. Y estas enfermedades son recesivas. ¿Qué quiere decir recesivo? Que él no se va a expresar. Si existe un dominante, el dominante va a ser quien se exprese. Por lo tanto, si observan aquí, tiene el cromosoma X y el cromosoma X enfermo. Entonces, al ser el X sano dominante, no va a expresarse la enfermedad. Y cuando la hembra es homocigota recesiva, o sea, tiene los dos cromosomas que están enfermos, que van a portar la enfermedad, va a ser quien exprese la enfermedad. Eso en cuanto a las enfermedades cromosómicas ligadas al X. Y cuando son ligadas al cromosoma Y, solo los hombres van a tener la enfermedad, a padecer esta enfermedad. ¿Por qué? Porque solo los hombres tienen el cromosoma Y. Entonces tenemos como por ejemplo la hemofilia, que es la coagulación de la sangre alterada por la ausencia del factor 8. Tenemos algunos ejemplos, como cuando la madre tiene hemofilia y el padre es normal, o sea, no tiene esta enfermedad. Sus hijos van a ser las hijas portadoras. ¿Por qué portadoras? Porque heredan un cromosoma enfermo de la mamá, X, y el cromosoma sano del papá. Entonces, no se va a expresar la enfermedad. En cambio, en los hombres, al heredar el cromosoma enfermo de la mamá, no hay otro que lo contraponga y se va a expresar la enfermedad. Acá tenemos otro ejemplo, cuando la mamá es sana y el padre presenta la hemofilia. Sus hijas, como son heterocigotas, van a portar la enfermedad, pero no la van a padecer, no la van a expresar. Y sus hijos todos van a ser sanos. ¿Por qué? Porque la mamá le va a heredar el cromosoma X sano y el padre el Y, que igual es sano. Entonces, acá tenemos otro ejemplo cuando el padre presenta la hemofilia y la madre no está afectada, que ninguno de los hijos tendrá hemofilia, pero todas las hijas van a ser portadoras. Y cuando la madre es portadora, o sea, es heterocigota, y el padre no está afectado, el 50% de los hijos tendrá hemofilia y el 50% de las hijas serán portadoras. Esta es una imagen para ver si tienen daltonismo. ¿Por qué daltonismo? Porque es otra enfermedad ligada al cromosoma X. Entonces, ¿qué es el daltonismo? Es una enfermedad que impide reconocer los colores. A ver, aquí tengo algunos ejercicios. Que son de la prueba. Con ejercicios tipo así se van a encontrar ustedes. El síndrome de Marfan es un trastorno que afecta al tejido conectivo que está formado por proteínas que brindan apoyo a la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y otros órganos. Una de estas proteínas es la fibrilina. Este síndrome es el resultado de un problema durante el proceso de la traducción del ADN al sintetizar esta proteína. La imagen muestra el patrón de herencia característico de esta enfermedad. El cuadrado oscuro va a ser un hombre enfermo o afectado y el círculo blanco va a ser una mujer no afectada. El círculo oscuro va a ser una mujer afectada y el cuadrado claro un hombre no afectado. Entonces, con base a la información, identifica la
Afirmación correcta. Si el padre tiene el defecto genético ligado al cromosoma Y, existe un 50% de probabilidad de cualquiera de sus hijos herede este síndrome. O si el padre tiene una característica dominante para el trastorno, existe un 50% de probabilidad de que alguno de sus hijos herede la enfermedad. ¿Cuál creen que es la respuesta? Kevin. A o B. B. Perdón. B. B. Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, según recuerdo, en la parte intermedia, pues, no hay ningún infectado, entonces existe el 50% de probabilidad de que alguno de sus hijos hereden la enfermedad y Ok. esté afectado. Gracias, Kevin. Analicemos el caso A. Si el padre tiene el defecto genético ligado al cromosoma Y, existe un 50% de probabilidad de cualquiera de sus hijos herede este síndrome. Cuando están ligados al cromosoma Y, toda su descendencia masculina va a ser el que herede el síndrome, no solo el 50%. Por lo tanto, la A no estaría correcta. Si el padre tiene la característica dominante para el trastorno, existe un 50% de probabilidad de que alguno de sus hijos herede la enfermedad. Gracias, Kevin. Completa el párrafo. El síndrome de Bladder es un trastorno de herencia autosómica, por lo que hace falta que solo uno de sus progenitores la presente para que toda la descendencia la herede, independientemente del sexo, por eso es autosómica. Los afectados presentan disminución de la fuerza muscular, baja estatura, aumento de peso, entre otros. Este trastorno es producido por una mutación en el tamaño del cromosoma 15, que corresponde a una Gisela, ¿qué respuesta tienes? ¿Es dominante, recesiva, de lesión o inversión? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Adrián. A ver, analicemos. Aquí dice que es un trastorno de herencia autosómica. Puede ser dominante o recesivo. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice a continuación.
por lo que hace falta que solo uno de los progenitores la presente para que toda la descendencia la herede. Esto es característico de dominante. ¿Por qué? Porque cuando es dominante no hay quien lo contraponga, siempre se va a expresar. En cambio, cuando es recesiva, necesita que sea homocigoto recesivo, o sea, va a depender si es homocigoto, si es heterocigoto, para que le exprese. Y no va a expresarla toda su descendencia, solo un porcentaje. Eso es cuando es recesiva. Y cuando es dominante, toda su descendencia lo va a presentar. Ya. Entonces, estamos entre la 1 y la 3, porque los dos son dominantes. Ahora, necesitamos saber si es deleción o inversión. Que, a ver, recordemos nuevamente, ¿qué es deleción? Cuando falta una parte del cromosoma. Ya. ¿Y qué es inversión? Edilma. Edilma. Sí, dicen, ¿Qué es inversión? discúlpame, dicen, pero no le puedo contestar porque no sé. Ok, inversión es cuando un fragmento del cromosoma gira. Para que suceda eso necesita que haya dos cortes y un giro de 180 grados, o sea, se da la vuelta. Ahora, deleción va a alterar al tamaño, inversión no, ¿por qué? Porque inversión solo gira y deleción le falta una parte. Entonces, sabemos que es un trastorno producido por una mutación en el tamaño del cromosoma 15. Entonces, ¿a qué va a corresponder? Kelvin. Inversión. Si afecta al tamaño, hemos dicho que de lesión le falta un pedazo. Y la inversión es cuando solo da la vuelta a un fragmento. No se quita ni se pone nada. Entonces es dominante y de lesión. Otro ejercicio. El daltonismo es una enfermedad en la cual las personas presentan dificultad para distinguir algunos colores, llegando incluso a no distinguir ninguno de ellos. Se presenta como un patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Considere que una mujer que no posee el alelo afectado tiene descendencia con un hombre que presenta daltonismo. Respuestas. Toda la descendencia presenta la enfermedad, el 50% de las hijas presenta la enfermedad, todas las hijas y el 50% de los hijos son normales y portadores del gen. A ver, vamos a hacer los cruces. Dice que la mamá no está afectada y que el papá es el que presenta esta enfermedad. ¿Cómo resulta en su herencia? Una hija heterocigota. Su otra hija también va a ser heterocigota. Y sus hijos van a presentar o no la enfermedad.
Aquí ya tenemos el resultado. ¿Alguno presenta la enfermedad? No, ¿por qué? Porque ninguno es homocigoto recesivo. Entonces, la respuesta 1. ¿Toda la descendencia presenta la enfermedad? ¿Verdadero o falso? Gisela. Falso. Ya. La segunda. ¿El 50% de las hijas presenta la enfermedad? Aquí están las hijas. ¿Alguna de las dos presenta la enfermedad? ¿Verdadero o falso? Jovin. Falso. No te escuché. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque para que presente la enfermedad tiene que ser homocigota recesiva, o sea, de esta manera. El tercero, ¿todas las hijas descendientes son normales y portadoras del gen? Edilma. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Muy bien. ¿Por qué? Presentan un cromosoma recesivo, Un cromosoma recesivo. ¿ya? Y el dominante, que es el que no va a expresar la enfermedad. Por lo tanto, no expresan la enfermedad, sin embargo, son portadores. Y por último, el 50% de los hijos son normales y portadores del gen. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque si ya tuviera el cromosoma que tiene la enfermedad, ya se expresaría. Los siguientes ejercicios los vamos a ver otro día. Tenemos la herencia influida por el sexo, que esto es dependiendo ya las enfermedades ligadas al cromosoma Y, donde todos los hombres la van a expresar y las mujeres no van a tener ningún síntoma porque no portan el cromosoma Y. ¿Alguna duda? No, listo. Ok, las diapositivas que hemos visto hasta el día de hoy les voy a subir al grupo para que puedan estar observándolas y guiarse de ahí. ¿Algo más que les iba a decir? Necesito que me digan un día que puedan recibir clase, 2 horas, para darles, o sea, esa sería ya la última clase con ustedes. El día que me digan, las 2 horas.
Eso les dejo que conversen con sus otros compañeros porque igual solo está en la mitad del curso. Y necesito que todos estén de acuerdo con el día y la hora. Bueno, la hora podría ser de 7 a 9, si consideran, o igual de 8 a 10. Ya, Licen, ya le avisamos. Ok. Entonces me informa cualquiera. A mi WhatsApp pues, lo colocan en el grupo, ¿ya? Ya, Licen. Listo. Bueno, entonces hasta aquí les voy a dejar la clase. Que pasen bien, jóvenes. Hasta otro día. Listo, Alicia, muchas gracias. Ya, Hasta luego. gracias, Licen.